Vamos a hablar de la ideología de género y las razones científicas que demuestran que la ideología de género no tiene ni pies ni cabeza realmente. Todos ustedes saben que la ideología de género no es más que una construcción doctrinal, es una ideología, es una doctrina en la que se dan unas herramientas para interpretar la realidad. Esas herramientas son precisamente la dialéctica marxista, porque la ideología de género se fundamenta en la aplicación marxista de la guerra de clases a la guerra de sexos, como la presentó Engels. Entonces, esas herramientas que da, naturalmente, son la dialéctica marxista, en la que la mujer es el oprimido, el hombre es el opresor. Entonces, partiendo de eso, claro, se supone que la mujer tiene un rol que se ha creado y que son esa estructura y esto que nos llaman los roles de género, los estereotipos de género, en las que el hombre le ha hecho ser mujer, le ha generado esos estereotipos. Y realmente también hay otra cosa que se olvida, y son todos los fundamentos biológicos del comportamiento humano, que es exactamente lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? El ser humano, tenemos que partir de eso, es una mezcla indisoluble de biología más cultura. La biología es fruto de una larga evolución, de unas adaptaciones exitosas. Su objetivo es la supervivencia de la especie, nosotros somos animales, nos guste o no y les parezca bien a los ideólogos de género o no. Y además es muy lenta la biología y utiliza unas estrategias poderosísimas para su éxito. Su éxito es eso, la supervivencia de la especie. En cambio, la cultura ha producido en los 200 últimos años tales cambios en el modo de vida que estamos a veces tentados a sentir la biología como un lastre. Es decir, a veces nos creemos dioses. Me explico. Hace miles de años el ser humano iba a pie o en burro y el burro iba a pie. Unos y otros, tanto el burro como los seres humanos, necesitábamos dormir, necesitábamos comer, porque claro, no dejamos de ser animales. Actualmente el burro continúa yendo a pie y el ser humano, pues yo he venido en un avión increíble en el que yo no sé cómo volaba, porque íbamos allí mucha gente con unos equipajes muy grandes y sin embargo volaba. Es decir, algo ha cambiado. O sea, el hombre es un animal, pero el hombre es algo más que un animal. Es la cultura y el alma lo que nos hace ser diferentes. Nuestra herencia genética y nuestra educación es lo que produce nuestros comportamientos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Existen unas bases biológicas en el comportamiento que no solo son los instintos, sino que es lo que estudia la etología, que es esos comportamientos que parecen que no pueden ser instintivos, pero que sin embargo vienen impresos en alguna parte de nosotros. Por ejemplo, tú puedes tener un pájaro toda la vida en cautividad, jamás has visto hacer un nido y el pájaro hace un nido. Sin embargo, eso da la impresión como de que tiene algo de aprendizaje. En el caso de los seres humanos hay muchísimos comportamientos que parecen ser aprendizajes, no son aprendizajes y están impresos en nuestros genes y hacen que nosotros seamos exitosos biológicamente y consigamos esa supervivencia de la especie, que es evidente que ha sido un enorme éxito. Estas dos naturalezas las tenemos que armonizar. Esa falta de armonía entre nuestras dos naturalezas nos crea conflictos de difícil solución. Y realmente, frente a lo que la ideología de género pretende, y es que solo somos educación, vale la pena conocernos y vale la pena complementar esas dos naturalezas. David Baras pone el ejemplo de que el hombre es un animal con los pies anclados en una tortuga, que es su biología, y con la cabeza atada a una liebre, que es todo el aspecto cultural. Entonces, el ser humano se encuentra con esos pies anclados en su biología, que van muy despacio y a veces le suponen un lastre para todo lo que la cultura está avanzando. Y el problema es que nuestros roles sociales se basan en roles biológicos ancestrales. Curiosamente, absolutamente todas las sociedades, menos alguna sociedad que te dice no sé qué tribu, de no sé qué sitio, tiene una conformación social diferente. El caso es que todas las civilizaciones, todas las culturas del pasado y del presente tienen un organigrama social muy parecido. Y es precisamente porque está fundamentado en el organigrama biológico previo.
Luego, efectivamente, hay un caso en el que el organigrama es diferente, pero es la excepción que confirma la regla, y que los ideólogos de género utilizan para decir, ves, mira, aquí hay un matriarcado, y las mujeres salen a luchar, y los hombres se quedan en casa con los niños. Realmente es un caso excepcional, si es que lo hay. Lo cierto es que no nos podemos engañar, que aquí hay algo que hace que siempre haya el mismo organigrama social en todos los pueblos, ¿eh? Y claro, esos roles sociales basados en roles biológicos no son fáciles de erradicar, y su desaparición implica un alto grado de presión, de imposición y de manipulación, y que al final además acaba aflorando nuestro ser biológico de muchas maneras. Bueno, la igualdad social en derechos y dignidad de hombres y de mujeres no es aplicable a la biología. El problema que aquí tenemos es que la biología discrimina, les guste o no a los ideólogos de género. La biología no estaba pensando en la igualdad social cuando nos creó como prototipos extraordinariamente exitosos. Entonces, no es, tenemos naturalmente, que los hombres y las mujeres tienen que ser iguales en dignidad y derechos, sino que lo que no podemos es aplicarlo a la biología, que es lo que pretende la ideología de género. Nuestra parte biológica tenemos que tener claro cuál es su objetivo, que no es hacernos iguales, es que la especie sobreviva. Y para ello ha propiciado diferencias entre los sexos que afectan a sus cuerpos y a sus roles biológicos, determinados por esos cuerpos. Es decir, hombres y mujeres tenemos deseos, comportamientos, percepciones, intereses, gustos, habilidades y capacidades diferentes para conseguir esa complementariedad que nos hace como equipo ser imbatibles, y que si rompemos ese equipo es cuando no somos imbatibles. En cambio, nuestro organigrama sociocultural tiene unos loables objetivos de igualdad entre las personas en derechos y en dignidad, que no coinciden con los objetivos biológicos, y que tampoco se contraponen simplemente si sabemos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Es decir, tenemos que conocernos, ¿eh? El problema es eso, es negarnos, es negar la realidad. Afirmar, como afirman los ideólogos de género, que la ideología, que el comportamiento humano procede solo de la parte educativa, de esos roles sociales, de esos estereotipos de género que nos inculcan, hace que se olvide una de las dos columnas que sustentan la naturaleza humana, que es la base biológica, nuestros cuerpos. Y ahí se producen todas esas injusticias, ahí se produce que tengan que manipular a toda costa los comportamientos y que intenten a toda costa erradicar y que neguemos nuestras bases biológicas. Uno de los grandes problemas que tenemos es eso, de que la ideología de género persigue la ciencia. Yo me encuentro con gente que me cuenta su percepción de la realidad, y cuando yo le enfrento a hechos científicos, es que eso son ciencias antiguas, me dice. O sea, la biología resulta que es una ciencia antigua. Uno coge y dice, bueno, pues no sé ya, no sé dónde vamos a ir, o la neurofisiología. Es una ciencia tan moderna que estamos estudiando los cerebros sin sacarlos de la cabeza y los cerebros funcionando. Eso se ha conseguido ahora mismo, esto no es nada antiguo. Y ya veremos cómo nuestros cerebros funcionan de forma completamente diferente. Bueno. Nuestro objetivo en la charla es ese, es determinar el origen último de esos roles biológicos, conocer las adaptaciones físicas y neurológicas de esos roles y analizar todas esas implicaciones en una sociedad que nos está tratando de cambiar, nos guste o no nos guste. Tenemos que saber quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos para poder acomodar lo mejor posible nuestras dos naturalezas, porque nuestra felicidad va a depender muchísimo de que sepamos adaptar esas dos naturalezas y congeniarlas. También para potenciar nuestras capacidades innatas. Si uno vale para determinada cosa, ¿por qué se va a empeñar en hacer otra cosa? Porque los ideólogos de género consideren que hace falta una sociedad en la que haya un 50% en todas partes de las mismas personas, vamos, de ambos sexos. Y desde luego una cosa, ejercer nuestra libertad individual desde el conocimiento. Porque contra todo pronóstico, lo que nos va a quitar libertad individual va a ser esta ideología de género. Cuando yo hable de determinadas cosas,
quiero que ustedes no pierdan de vista que hablamos normalmente de mayorías. Es decir, si yo digo que los hombres son más fuertes que las mujeres, obviamente alguien me dirá, ay, pues hay una señora muy fuerte, muy fortachona, que es más fuerte que este señor, que es pequeñito. Hombre, pues sí, de acuerdo. Pero obviamente todos sabemos que el hombre medio es físicamente superior en fuerza física, en resistencia, en un montón de cosas, a la mujer media. Asumir que somos diferentes no implica de ninguna manera que un sexo es mejor que el otro sexo. Esta tontería, ¿qué pasa? ¿Que tú te crees que los hombres son mejores? ¿Que tú te crees que las mujeres son mejores? No, somos diferentes. Y desde luego, cuando hable de seres menos valiosos, me voy a referir a biológicamente hablando, de ninguna manera en dignidad y en derechos. Y otra cosa importante, aquí se va a hablar de nuestro rol biológico. Nuestro rol biológico, cuando lo digan, no le va a gustar nada a los ideólogos de género, no me importa un pepino, las cosas son como son. Y no se pretende de ninguna manera imponer ningún comportamiento individual. Bueno, el ser humano biológico, la alteridad sexual, los instintos y la supervivencia. Como animales, somos producto de nuestra herencia biológica, y provenimos de ese proceso de perfeccionamiento para conseguir esa supervivencia de la especie. En el caso de las especies superiores, que somos los animales, los mamíferos, frente a otras estrategias, se desarrolló una estrategia de participación de dos individuos diferentes en la reproducción por muy poderosas razones. Y es que la carga cromosómica diferente facilita seres diferentes, facilita además las mutaciones que facilitan la adaptación con seres que generan, digamos, nuevas características que se adaptan mejor al medio, y además otra cosa importantísima que ayuda mucho, y es la especialización de funciones de los progenitores. En otras especies, pues sí encontraremos que tienen otras estrategias de supervivencia. Hay peces que generan millones de huevos para que luego sobrevivan unos poquitos. Está el caso pues de la mantis religiosa, que naturalmente su estrategia de supervivencia ya la conocen ustedes, después de aparearse con el macho se lo come. Actualmente hay personas que les gustaría que fuéramos mantis religiosas, pero bueno, no lo somos. Como anécdota contaré que hablando con una política española sobre el tema de, ya saben ustedes que tenemos en España las leyes de transexualidad que dan por hecho que uno puede pasar de hombre a mujer y de mujer a hombre según se sienta, que no tiene que pasar por ningún examen psicológico, que no tiene que hacerse ninguna adaptación física ni nada parecido. Bueno, pues cuando se le decía que eso era imposible, que es hombre y la que es mujer es mujer, decía no, es que los peces globo cambian de sexo. Claro, y entonces la respuesta es que no somos peces globo, por lo menos hasta el momento no somos peces globo. Bueno, pues yo les voy a presentar a los dos extraordinarios prototipos biológicos, machos y hembras, porque realmente, o sea, estamos conformados de una manera tan extraordinariamente perfecta para estos fines que les he contado que vale la pena analizarlo. En el caso de los mamíferos ya he dicho que se especializan a los progenitores para hacer funciones diferentes. Uno se especializa para aportar en su interior a la cría y fabricar alimento para su primera etapa. Esto le hace ser biológicamente más valioso y más preservable su vida. ¿Por qué? Porque de su vida depende la pervivencia del embrión y de las crías lactantes. Les estoy hablando naturalmente de la hembra. En un medio lleno de peligros, se hacía necesario un defensor de la prole, un defensor del grupo, y entonces aparece ese prototipo con más fuerza, con más envergadura, y que además podía morir en el empeño de, digamos, de defender a la prole, y esa era su función, y es un ser biológicamente menos valioso, que es el macho, menos valioso solo biológicamente, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta especialización no solo es física, se realiza absolutamente en todos los planos que puede afectar la naturaleza. Cuerpo y cerebro, con todos los procesos mentales con base neurofisiológica. Vamos a estudiar el macho humano, su anatomía, su antropología, su psicología, su neurofisiología. El macho humano está preparado para la defensa, para las labores de rastreo,
para la vigilancia, para la búsqueda de alimentos y de lugares adecuados para establecerse. No es que se haya generado el hombre ese rol social, es que el hombre se ha, digamos, ha evolucionado para precisamente realizar esas funciones con total éxito. Vamos, con total éxito que el pobrecillo pueda, quiero decir, pero vamos, pero por lo menos con bastante éxito. Y su cuerpo está adaptado al ejercicio habitual y a la lucha. En muchos casos, el macho, en ese rol maravilloso que todos los hombres que están ustedes aquí se han preparado, porque según la ideología de género ustedes se han buscado el rol guay y el bueno, pues resulta que muchas veces en el empeño el hombre pierde la vida. O sea que el rol masculino no es tan envidiable como nos han pretendido siempre mostrar. El macho humano tiene más envergadura que la hembra, naturalmente, una masa muscular que llega a ser un 40% de media mayor en el macho que en la hembra, tiene mayor zancada, mayor potencia, mayor velocidad, mayor rendimiento de la máquina aeróbica, que es la resistencia. Es decir, es que el hombre está hecho para el ejercicio físico. Su conformación cerebral, que es diferente, se encarga de facilitarle ese rol biológico, porque ya digo que estamos perfectamente hechos. El macho encuentra gratificante la confrontación, la lucha, los comportamientos de riesgo, por un mecanismo de descargas químicas relacionadas con el hipotálamo y con las hormonas. Es decir, ya que te van a mandar a hacer determinadas cosas, por lo menos que te apetezcan y te diviertan, ¿no? Y naturalmente desde niño siente gran afición por todos los juegos con componente físico, juegos de competición, juegos de enfrentamiento. Biológicamente está preparado para ello, y la naturaleza se lo facilita. Esto se acrecienta muy especialmente en la pubertad, cuando la testosterona, que siempre está presente en los varones, aumenta un 250%, generando en los machos un incremento exponencial de sus capacidades físicas. Yo he sido 25 años profesora de educación física. Año tras año le iba haciendo pruebas a todos mis alumnos, que van de los 12 a los 18 años. O sea, el incremento exponencial de las capacidades físicas del varón es asombroso. Por poner un ejemplo, la marca media de salto con los pies juntos, salto horizontal con los pies juntos, que consiste, a lo mejor ustedes lo han hecho cuando han estado en la secundaria, para probar la potencia del tren inferior, que consiste en que uno con los pies juntos salta, a los niños y niñas de 12, 13 años, pues más o menos los niños saltan unos 60 de media, las niñas unos 65, porque ya están desarrolladas muchas de ellas con 12, 13 años. Llega el curso siguiente, 13, 14, 15, 16, las chicas se estancan en el 1,65. Las niñas de 17 años siguen saltando de media aproximadamente 1,65. Los varones empiezan su desarrollo. Pasan de media de 1,65 a 1,75, a 1,85, a 1,95. La media de salto masculino con 17 años, que ya están bastante desarrollados, llega a ser 2,10, 2,15, la media. O sea, el desarrollo es exponencial, es tremendo. Entonces los chicos están continuamente deseando probarse. Claro, se quedan maravillados, como se queda su profesora de educación física, de cómo sus capacidades físicas se incrementan muchísimo. Y naturalmente, otra de las cosas que sucede es que el varón tiene un comportamiento en la adolescencia más irreflexivo y temerario, más agresivo, más posesivo, más territorial, más jerárquico. Empiezan a convertirse en varones, en hombres, empiezan a convertirse y entonces sus funciones biológicas les están preparando para lo que va a ser su rol. Y además tienen un instinto de protección de grupo tremendo. Los varones, muchísimas veces yo me encuentro, ahora claro está prohibido, son micromachismos, ¿cómo te encuentras? Los hombres te protegen, pero es que lo ves que les sale instintivo, aparte de ser una cosa cortés, es que los chicos protegen inmediatamente a las chicas, y en cuanto hay cualquier problema, protegen. Lo mismo que las mujeres protegemos a la prole, protegemos a los hijos, pero las mujeres no protegemos a los varones. Y desde luego una cosa muy curiosa, una especial capacidad para la orientación. Cuando cogen y cuentan que hombres y mujeres somos, lo único que somos es educativamente hombres y mujeres, hay una cosa que es inexplicable: ¿por qué los hombres tienen la capacidad de orientación tan desarrollada? ¿Ustedes conocen algún colegio, algún instituto, algún sitio en el que a los hombres les digan, a ver, te vamos a enseñar orientación, y a las chicas no, para que no sepan? Porque yo les puedo contar una anécdota que habrán vivido ustedes y que hemos vivido todos, que es
una pareja, a ser posible con una relación pues estrecha, para que no, es decir, con una relación muy familiar. ¿Vale? El hombre y la mujer están buscando una dirección. Antes no había estos inventos de ahora, el TomTom en fin, y Google Maps, y entonces estaban buscando la dirección y el varón estaba dispuesto a buscarla. Llega un momento en el que se desorientaban, parece que no lo encontraban. ¿Cuál es la reacción que todos hemos vivido, que yo la he visto en mis padres y me he visto hacerla con mi marido? Pues el hombre se deja llevar por su orientación, porque todavía no está tan desorientado como, por ejemplo, mi marido nunca ha estado tan desorientado cuando nos hemos perdido como yo, y está convencido de que va a encontrar el sitio. Y dice, no, vamos a seguir buscando porque yo creo que es por aquí. Y además hay otra cosa, el hombre saca su espíritu competitivo y dice, a mí esta dirección no me va a ganar, la voy a encontrar. Y sin embargo, ¿qué hace la hembra? ¿Qué hacemos? Pues ahora veremos que la hembra, tenemos una capacidad verbal muchísimo mayor, que no tiene nada que ver con ningún proceso educativo. ¿Y qué hace la hembra? Se apoya en lo que se siente competente, que es, vamos a preguntar a ese señor y que nos diga. Eso lo hemos vivido todos y simplemente son las bases biológicas de nuestro comportamiento. Y naturalmente allí viene la batalla, en la que uno trata de resolver esa situación con lo que se siente más competente y la otra con lo que se siente más competente, y no es más. Eso lo hemos vivido todos. Bueno. Su conformación cerebral diferente explica todos estos comportamientos. ¿Cómo es el cerebro masculino? Irrigado por compuestos bioquímicos diferentes, son las hormonas. Esas hormonas que nos conforman físicamente tan diferentes, no tenemos más que ver unos y otras, naturalmente irrigan el cerebro y lo conforman de forma diferente. El hemisferio izquierdo del varón es algo más grande, es el hemisferio racional, está más desarrollado que el hemisferio emotivo. Eso hace que el hombre sea más racional. Y hay una cosa también muy curiosa, y es que el cuerpo calloso que une ambos hemisferios, que es ese tejido que está en la base del cerebro, formado por una serie de haces nerviosos que lo enlazan y que facilita el tráfico de información entre esos dos hemisferios, es menor en el varón. Lo que hace que cuando predomine el hemisferio racional, el hombre sea especialmente racional, y cuando predomine el hemisferio emotivo, sea especialmente emotivo. No lo tiene tan mezclado, porque simplemente no está tan conectado, no es más. Eso implica esa mayor preponderancia del comportamiento racional y que esté menos influido por la emotividad. Ya digo, por no haber comunicación. Aquí estaría la causa de esa menor expresividad afectiva y de esa dificultad de verbalizar los sentimientos, que en nada se debe a factores educativos. Los lobbies de género se empeñan que el hombre tiene que sacar su emotividad. A mí me parece muy bien, pero lo cierto es que el hombre simplemente muestra menos emotividad y es mucho menos capaz de expresar, de verbalizar sus sentimientos que la mujer, pero no es por aprendizaje. No es porque al hombre se le diga tú no verbalices tus sentimientos, es que les cuesta, es que simplemente, ya veremos la conformación cerebral de la mujer, a las mujeres no nos cuesta nada explicar cómo nos sentimos, con un verbo floridísimo, lo explicamos muy bien. El hombre dice, estoy mal, estoy triste. En cambio, la mujer empezamos a explicar, pues sí, tiene mucho de conformación cerebral. Y hay una cosa curiosa, eso también implica que cuando se activa el hemisferio emotivo, no reciba tanta influencia de la parte racional, lo que explica esas conductas irreflexivas y de riesgo de los varones en momento de intensidad emocional. Podríamos llamarle el velo rojo, cuando el hombre se enfada muchísimo y acaba a puñetazos. ¿Por qué? Precisamente porque cuando se activa ese hemisferio, el hemisferio emotivo, el hombre abandona la racionalidad, precisamente por una razón, porque si la naturaleza le va a pedir al varón, a este prototipo que dé la vida, para salvar a la prole, para luchar por sus seres queridos, naturalmente le facilita la reflexión en esos momentos. Si saliera su comportamiento racional, pues a lo mejor pensaría, oye, que acabo yo muy mal. Bueno, la menor comunicación entre ambos hemisferios también facilita la concentración en una sola tarea. Aquello que decimos, es que los hombres solo saben hacer una cosa. Bueno, pues es que en muchas ocasiones su vida ha dependido de ello. No son tan competentes en general para la realización multitarea, se centran en una cosa
mientras que las mujeres somos capaces de hacer 15 cosas a la vez, no sé si mejor o peor o todas ellas muy bien, pero otro tipo de forma, digamos, de enfrentarse al trabajo, Y la desechabilidad biológica de la que ha hablado del varón se expresa curiosamente en varias cosas. La naturaleza da por hecho que va a perder varones por el camino. ¿Por qué? Pues porque desde niños son más reflexivos, tienen conductas menos cuidadosas y sobregenera embriones masculinos. Es una de las cosas. Otra de las cosas curiosas es que se demuestra que naturalmente la naturaleza, en caso de que haya habido una situación en la que ha habido que luchar por la supervivencia, y han desaparecido muchísimos varones, con uno o con dos varones que hayan sobrevivido, naturalmente la tribu puede sobrevivir. Mientras que en el caso inverso, si solo sobrevive una hembra y 30 varones, la especie está destinada a desaparecer. Entonces, ahí se ve la desechabilidad que la naturaleza ha creado para ese prototipo que va a utilizar para las labores de defensa. Es curioso eso, esta desechabilidad el hombre la tiene tan arraigada, que es aquello de las mujeres y los niños primero. Aquí dicen, es curioso, porque aquí los lobbies de género dicen que los varones se han preparado ustedes ese rol estupendo de los opresores, y sin embargo yo no conozco ningún opresor que ante una situación de peligro deje pasar primero al oprimido y lo salve. Y si no, no hay más que ver cuántas mujeres y cuántos hombres se salvaron en la tragedia del Titanic. Naturalmente, prácticamente no hubo hombres que se salvaran, porque las mujeres y los niños fueron primero. Bueno, vamos a ver a la hembra humana. La hembra humana está diseñada para su función de reservorio y sustento de la prole. Su cuerpo, es decir, nuestro cuerpo, está preparado para el movimiento, no está tan adaptado al ejercicio físico intenso como en el caso de los varones, nos guste o no. Aquí no estamos hablando de que la mujer esté obligada a tener hijos, pero lo que sí que es cierto es que la mujer está, digamos, preparada a todos los efectos para la procreación. Las articulaciones de la mujer son más flexibles, precisamente para facilitar el parto. Pero claro, eso hace que sean más proclives a esguinces, a luxaciones y a recidivas de esos esguinces y de esas luxaciones. Nuestra cadera es más ancha, naturalmente, para facilitar el parto, pero eso propicia lesiones de rodillas. Al estar más ancha la cadera, las piernas bajan y se produce lo que se llama el ángulo Q, que hace que la rodilla, digamos, pueda lesionarse muchísimo más en los ligamentos laterales, por ejemplo, que son lesiones que se dan muchísimo en las mujeres, precisamente por su conformación biológica. Su organismo, debido al estrógeno nuestro, tiene tendencia a acumular reservas alimentarias, aquello que a las mujeres tanto nos desespera. Pero es que estamos hechas para lo que estamos hechas. Y naturalmente estamos hechas para garantizar la supervivencia de las crías lactantes y del embrión en caso de hambrunas. La mujer inmediatamente, por si acaso hay hambrunas, tengan ustedes en cuenta que los seres humanos ahora estamos muy bien alimentados y no tenemos riesgo de hambrunas, pero nos hemos pasado toda nuestra estancia en este mundo pasando temporadas de vacas gordas y de vacas flacas. En el caso de las vacas flacas, la hembra humana, gracias a esos depósitos de grasa, conseguía sacar adelante al embrión y a las crías lactantes. Y además, esa grasa que se nos acumula también hace de colchón defensivo para el embrión, en el caso de golpes y de caídas. Simplemente es que somos un prototipo extraordinariamente bien hecho. Bueno, las mamas de la hembra están muy desarrolladas respecto al resto de las especies y no facilitan en absoluto el ejercicio físico. Claro, yo he visto chicas de todo tipo, y a las pobrecillas les he hecho correr velocidad, tenía que poner enfrente para... Y hay chicas que uno dice que realmente no estás hecha para la velocidad. Las veías, claro, pues, bueno, mujeres con sus mamas desarrolladas y que no facilitaba en absoluto ese rendimiento físico, las cosas como son. Bueno, las capacidades físicas de la mujer pues son inferiores al varón, no tengo yo que demostrarles nada. Si ustedes ven las Olimpiadas, ahora se está hablando de que se van a hacer, bueno, están empezando a hablar de que hay deporte mixto, y desde luego lo que estamos viendo, por cierto, es cómo los transexuales van a terminar con el deporte femenino después de tanta promoción, porque cualquier hombre de complexión media que diga que es mujer
va a ganar a cualquier campeona femenina, simplemente porque físicamente el hombre es superior en su rendimiento. Bueno, pues tenemos un 40% menos de masa muscular, menos potencia, menos velocidad, nuestra máquina aeróbica es más pequeña y tenemos menos rendimiento, tenemos menos hemoglobina y glóbulos rojos, y además esto se acrecienta con el tema de la menstruación. Mensualmente nosotros perdemos sangre, lo que nos hace que esa máquina aeróbica, todos esos glóbulos rojos que ayudan a transportar el oxígeno para el rendimiento físico, pues naturalmente es menor número, etc. Bueno, nuestra menor masa muscular hace que la mujer media sea menos fuerte, y eso se acentúa muchísimo en el tren superior de las personas que no están, digamos, que no están entrenadas. La mujer, el tren superior, los hombros, los brazos los tenemos mucho más débiles, y además eso nos produce muchísimas más lesiones de hombros en caso de abusos. Total, que la mujer es un prototipo conformado para la maternidad y no propiamente para el rendimiento físico. Lo que no quiere decir que yo no recomiende que todas las chicas hagamos ejercicio físico. Lo que tenemos que tener claro es, pues bueno, que somos como somos, sin más. Nuestra permanencia en los poblados nos hace tener menos orientación, hemos trabajado mucho menos que los varones, y naturalmente no ha sido un rasgo determinante que haya podido facilitar la pervivencia de la especie, que ya se haya podido transmitir hereditariamente a las nuevas generaciones. Resulta imprescindible la comunicación, ha resultado siempre imprescindible esa comunicación con nuestros congéneres. ¿Por qué razón? Porque estábamos en los poblados, nos venía muy bien la empatía, el trabajo en equipo y esa mayor capacidad verbal que hemos desarrollado, que creo que es evidente en la inmensa mayoría de las mujeres, y nuestro rápido aprendizaje nos facilitaba esa relación en los poblados con el resto de las congéneres. La mujer, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de aprendizaje social, aprendemos a andar y a hablar antes. Una de las razones precisamente de hablar pues puede ser estas bases biológicas. Esa cooperación el trato social era beneficiosa. Hay otra cosa muy curiosa, y es la capacidad de interpretar sentimientos propios y ajenos, esa empatía que nos caracteriza a las mujeres, que luego nos va a hacer elegir determinados empleos que nos hacen poner en marcha esa empatía. Nos facilita la relación social. Nosotros las mujeres tenemos muchas más, lo que se llaman neuronas espejo, que somos capaces de determinar, viendo la cara de la gente, digamos, de interpretar los sentimientos, cosa que los varones no. Es decir, es que nos quejamos, pero no ves que estoy, no me ves la cara, no ves que estoy enfadada, y te dice tu marido, pues no. En cambio, nosotras vemos la cara de la gente y notamos rápidamente que pasa algo raro. Es decir, es una serie de percepciones que nos han facilitado nuestra estancia en este mundo. Desde niñas, en nuestros juegos, evitamos la confrontación. Incluso se dan casos de juegos en los que todas las niñas consensuamos las reglas, al gusto de todas, etc. Nuestros juegos son más sosegados, más cooperativos. Nos gustan mucho los roles sociodramáticos, nos gustan mucho juegos en los que imitamos cosas que luego, que nadie nos ha enseñado, vamos a hacer. Bueno, y en la adolescencia, eso lo he visto yo durante 25 años, las mujeres abandonan los juegos y los deportes, muy especialmente los de contacto. He tenido niñas que, siendo niñas, pues a lo mejor efectivamente estaban dispuestas a jugar deportes de contacto. En el momento en que llegaba la pubertad, las mujeres nos hacemos muchísimo más sedentarias, muchísimo más sosegadas, empiezan a no gustarnos esos juegos de confrontación, no nos hace ninguna gracia recibir golpes, balonazos, y vamos dejando todo eso. ¿Por qué razón? Porque todos esos comportamientos nos han facilitado la pervivencia de la especie. Las mujeres, si realizamos ejercicios, pues suelen ser actividades con un componente pues, de flexibilidad, de coordinación, de ritmo. Ahí nos sentimos muchísimo más competentes y más gratificadas. Por ejemplo, el voleibol, puestos a jugar un deporte, el voleibol nos gusta más a las mujeres precisamente porque no hay riesgo de esos golpes. ¿Y por qué todo eso? Pues precisamente porque todo eso va a facilitar que el embrión llegue a término. Si las mujeres tuviéramos, digamos, de una manera instintiva esos comportamientos agresivos, violentos y de golpes, las posibilidades de que los embriones llegaran a término serían mucho menores. Es curioso además que todas estas actividades que nos gustan a las mujeres, que son tan respetables como las que les pueden gustar a los hombres, es
curioso cómo el feminismo lo considera actividades menores. O sea, el feminismo, una de las cosas que tiene es que la mujer real nos desprecia, o sea, nos desprecia de una manera lamentable. Bueno, pese a reconocer que el ejercicio físico es muy saludable, todas las mujeres además tenemos gran preocupación por el físico, dejamos en la pubertad de hacer ejercicio físico. Yo he hecho encuestas a las chicas durante años a mis alumnas y te encontrabas con que con 12 años a lo mejor hacían ejercicio físico fuera. Con 17 años la que hacía ejercicio físico fuera del instituto era muy raro y normalmente hacía baile o hacía ese tipo de actividades físicas que nos gustan más. Luego de adultas, en estudios se ha demostrado que las mujeres luego ya de adultas volvemos al ejercicio físico, muchas veces porque nos interesa, para mantenernos en forma, para mantener el tipo, pero desde luego en la adolescencia se abandona muchísimo. Y desde luego la mujer no es sumisa, como pretende el feminismo, simplemente nuestro éxito adaptativo es otro, no es más. ¿Cómo es nuestro cerebro? Pues bueno, nuestra conformación cerebral es la que explica nuestro diferente comportamiento. Nuestro cerebro es más simétrico. Tenemos el hemisferio racional semejante al hemisferio racional, el hemisferio emotivo. Y tenemos un cuerpo calloso muy desarrollado. Nosotros tenemos los dos hemisferios tremendamente conectados. Y no solo eso, sino que la emotividad la tenemos en los dos hemisferios. Y tenemos centro del lenguaje tanto en el hemisferio racional como en el emotivo. Y esto explica, naturalmente, nuestra mayor emotividad. Eso que nos pasa a las mujeres, que nuestra racionalidad muchas veces la cubrimos de emotividad. No es otra cosa que simplemente que la conexión es muchísimo mayor. Nos facilita muchísimo verbalizar esos sentimientos, como he dicho. Y desde luego pues tenemos la percepción más intuitiva, una capacidad mayor de empatía, todo eso. Y eso no nos lo han enseñado, eso no es ningún comportamiento, ni rol social, ni aprendizaje, ni estereotipo, ni nada que tenga que ver con nada de lo que nos cuentan. Nuestra área del lenguaje, ya digo, aparece mucho más desarrollada y deslocalizada en ambos hemisferios. Esto es curioso porque cuando hay lesiones cerebrales, cuando el varón tiene lesiones cerebrales en el área del lenguaje, tiene muchísima más dificultad en salir adelante y en la rehabilitación, mientras que las mujeres esas lesiones en el hemisferio racional no le producen tanta, digamos, no le repercute tanto en la pérdida del lenguaje y desde luego tienen muchísima mejor rehabilitación, precisamente porque tienen áreas de lenguaje en otras partes. También esta interconexión nos facilita realizar varias labores. Es curioso que esto puede tener relación con que la mujer, desde tiempos ancestrales, permanecía en el poblado y tenía, a la vez que hacía otras labores, que cuidar de la prole. Entonces, eso de hacer varias labores a la vez y estar a varias cosas a la vez es muy posible, que sea un rasgo dominante que haya ayudado a que eso se pueda, es decir, que las mujeres que tenían esa capacidad han podido ser biológicamente más exitosas y han podido transmitir eso a su descendencia. ¿Qué somos? Somos perfectos para esos roles biológicos. La mujer se ha modelado, y tenemos que entender una cosa, que la mujer se ha modelado evolutivamente para realizar el papel principal y más pesado en la procreación. Esto no significa que la maternidad sea una obligación personal de la mujer actual, pero lo cierto es que hay que partir de ese conocimiento. Y el varón se ha especializado para realizar el papel principal y más pesado en la defensa de la prole. Aquí no hay roles buenos y malos. Aquí hay dos roles que tienen su parte pesada, sus ventajas y sus desventajas y que nos han traído hasta aquí. No es más. Claro, la negación de estos factores biológicos por razones ideológicas lleva a unas cosas muy extrañas, que es lo que estamos viviendo. Y es culpar al varón de su rol biológico y de ese organigrama social consecuente que en realidad es fruto de la propia naturaleza. Esto hace también que a la mujer se nos engañe sobre nuestra naturaleza con perspectivas de una igualdad que en muchos casos es inviable. Las mujeres nunca vamos a ser en determinados aspectos, sobre todo en el tema físico, como los hombres. Es un engaño. Yo tuve una discusión con unas jovencillas feministas
que aparte de llamarme lo que suelen llamar, machista, homófoba, todo eso, decía que es que yo, claro, tú como eres tan antigua, si a ti te atacan en un callejón, tú estarás esperando a que venga tu príncipe azul a salvarte. Digo, no, lo que pasa es que yo no me hago falsas expectativas. Yo sé perfectamente que si yo me encuentro con un varón de complexión media que me ataca en un callejón, como me dé un mal golpe, a mí me va a dejar inconsciente. Tiene muchísima más fuerza. Mis posibilidades de salir con bien, yo me doy cuenta de que son bastante menores que si fuera otro varón. Entonces, claro, las chicas creen realmente que son como los hombres, les crean falsas expectativas. O sea, yo no es que no me fuera a defender, es que soy perfectamente consciente de eso, sin más. Entonces, por ejemplo, aquellas muchachas feministas decían, no, pero es que la mujer, si con técnicas y muy preparadas, puede, digo, hombre, algunas puede que sí, pero tenemos, por ejemplo, el caso de la campeona de taekwondo, campeona mundial de taekwondo, que tuvo una lucha con una persona transexual que se sentía mujer y en el primer golpe le partió la mandíbula. La campeona de taekwondo es una mujer con una extraordinaria preparación y con unas técnicas, ya, pero recibió un mal golpe. La fuerza física de ese varón es imparable para una mujer preparada y de complexión media. Nos generan falsas expectativas. Naturalmente esto ha llevado a despreciar todo lo que tradicionalmente se ha considerado femenino, desde la cadera ancha hasta las actividades de ritmo y coordinación. Ya digo, todo lo femenino para las feministas es despreciadísimo. Esa propensión a acumular grasa han conseguido que nos odiemos a nosotras mismas, que odiemos, pues eso, nos odiemos. Hasta los estudios de componente verbal, todas las carreras que elegimos las mujeres, todo es despreciable, incluso la maternidad. Incluso las mujeres que se dedican a sus hijos, que en España son unos seres bastante despreciados y a los que se les denomina específicamente marujas. O sea, la mujer que se dedica a sus hijos es una mujer de, en fin, de poca categoría, ¿vale? Claro que pasa que conocer todo esto ayuda a comprendernos, a ser comprendidos, a elegir libremente, a entendernos entre los sexos, y a comprender el origen de muchos de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestras percepciones, de nuestros comportamientos, de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. El otro día nos estábamos sacando fotos, realizábamos un grupo de chicos y de chicas, y nos reímos precisamente por eso, porque la forma de posar, solo la forma de posar en las fotos de los chicos y de las chicas es completamente diferente. Y aquí lo vemos, tomándose fotos. Ahí tenéis a los chicos, ahí tenéis a las chicas. Bueno, vamos a ver cómo repercute esto en la educación y en el empleo. Esta diferencia en estos deseos y en todas estas cosas que tienen tantísima base biológica. Claro, desde las primeras células nuestros cerebros se conforman de una forma diferente. Y ahora, gracias a esas hormonas, y ahora ya sabemos para qué, ¿no? Claro, hay muchos datos de estas diferencias. Estudios en cerebros en funcionamiento han demostrado esto, claro, hace unos años no se podía hacer, pero ahora, aunque es ciencia antigua, pues ahora se puede hacer, pero es ciencia antigua. Claro, se ha estudiado cerebros en funcionamiento y se ha mandado a hombres y mujeres realizar las mismas tareas y resolver los mismos problemas. Y curiosamente, hombres y mujeres hemos resuelto de la misma manera, es decir, las mujeres no somos más tontas ni los hombres son más tontos. Ahora, lo que ha sido curioso es que las áreas cerebrales que se han activado han sido diferentes. Sin embargo, los resultados han sido los mismos. Y ha contado que en caso de accidentes cerebrales, efectivamente, el varón queda siempre más discapacitado, precisamente por esa menos relación entre ambos hemisferios que le hace tener un cuerpo calloso de menor tamaño. Natalia López Moratalla, que es una neurofisióloga que estudia precisamente los cerebros, dice que cada estructura cerebral diferente en las grandes áreas, irrigada continuamente por distintas hormonas, va a ser la diferente base sobre la que se va a construir cada uno su cerebro a lo largo de la vida. Sí que es verdad que hombres y mujeres podemos variar en parte nuestra conformación, pero sí que es verdad que partimos de una base original que no tenemos que olvidar. De hecho, el gran problema que tenemos los seres humanos es que somos tremendamente moldeables. Si nosotros fuéramos como las hormigas, la ideología de género no tendría nada que hacer. ¿Por qué? Porque naturalmente las hormigas guerreras pues seguirían, o sea,
no hay ningún problema de que las hormigas guerreras las convenzan de que dejen de ser guerreras y de que las hormigas que se encargan de las obreras que dejen de ser obreras, no. En cambio, los seres humanos tenemos ese gran problema. Podemos moldearnos. Y la psicología conductista es la que está utilizando la ideología de género en muchos casos para conformar comportamientos. Claro, otra de las cosas que sucede es que esta diferente configuración va a ser la causa de que el cerebro masculino sea más deductivo, el femenino más intuitivo, es decir, nos enfrentamos a las tareas de maneras diferentes, aprendemos de maneras diferentes. A la mujer nos gusta que primero nos expliquen las cosas y luego comprobarlo. Los hombres primero prefieren comprobar todo y luego sacar las conclusiones. Los varones memorizan más la síntesis de lo específico, las mujeres vamos a la cosa troncal. Cuando se estudia historia, las mujeres nos cuesta muchísimo menos, nos cuesta más aprender fechas y datos, sin embargo nos cuesta muchísimo menos aprender las cosas globales y sobre todo lo que les pasaba a los unos a los otros, es decir, un poco la intrahistoria. Los varones presentan una mayor concepción espacial y del entorno, les facilita los estudios técnicos, mientras que la mujer, como presenta más facilidad verbal, todos los conocimientos verbales les son, en general, tienen más facilidad. No quiere decir que no haya hombres con esta facilidad y que los cerebros, por ejemplo, no puedan conformarse. Cuando una persona, es decir, el cerebro humano se va conformando, cuando una persona tiene las ratificaciones en determinadas habilidades, en determinadas actividades, digamos que las realiza numerosas veces, con lo cual al final acaba siendo muy competente en esas habilidades, con lo cual genera muchísimas más facilidades que le generan sentirse más competente, que le hacen entrenar más, es decir, le generan lo que Harold Hunter llama autopistas de neuronas. Y entonces, claro, hay personas que con una facilidad inicial, como eso les hace, como se ven competentes y les hace disfrutar, se dedican a esas áreas. Bueno, todo esto implica una cosa curiosa, y es que chicos y chicas aprenden diferente, y no es descabellado plantearse la enseñanza diferenciada, sobre todo en determinadas épocas como es la adolescencia, y sobre todo cuando la tasa de fracaso escolar masculino, al menos en España, sobrepasa muchísimo al femenino. Nos encontramos con un extraño problema. Desde luego que en la adolescencia, tal y como está conformada, al menos en España, la educación, el fracaso escolar masculino está muy relacionado con esa forma de conformarla que facilita muchísimo más el éxito de las mujeres que de los varones y su forma de aprendizaje. Y además es curioso que tenemos esas tasas de fracaso masculino que llegan incluso a veces al 18% de chicos que no terminan la secundaria, es lo que vamos a llamar el fracaso escolar masculino, y sin embargo no hay, planes para erradicar ese fracaso escolar masculino. Lo único que hay son planes para erradicar el fracaso escolar femenino, porque las feministas transforman los problemas sociales en problemas de género. Y entonces no hay ayudas para los varones, sin embargo hay ayudas para las mujeres. Y el hecho, por ejemplo, de que se haga en esas etapas una educación diferenciada no es de ninguna manera discriminación ni nada parecido, es puro sentido común en muchas ocasiones. En España, por ejemplo, están intentando prohibir la educación diferenciada. Yo tengo la impresión de que precisamente para perjuicio de los varones, porque yo lo que detesto en la sociedad española es un deseo de perjudicar a los varones. Entonces se trata de evitar y se trata de demostrar que es discriminatoria. Se está prohibiendo en algunas comunidades autónomas con esa estrategia de que es discriminatoria, cuando realmente la Constitución española dice que si hombres y mujeres estudian lo mismo, el separarlos no discrimina. Lo que sería discriminación es que a las mujeres les enseñaran unas cosas y a los hombres otras. Sin embargo, naturalmente los currículos escolares son para todos iguales. Aquí lo explica Lilia Christiansen, es una profesora que ganó en Suecia el primer premio por sus éxitos escolares, es profesora de matemáticas, y ella lo que dice es eso. Ella dice que el aprendizaje es completamente diferente en varones y mujeres, y que los chicos no tienen paciencia para largas explicaciones. Quieren probar y no les importa equivocarse. Las chicas quieren saber primero todos los pasos y luego comprobarlos. Y al revés, las chicas tardan en aprender y los chicos se aburren y desconectan. Dependiendo del tipo de sistema que utilices, inductivo y deductivo, vas a conseguir que los
chicos o las chicas se enganchen con más, atiendan con más ilusión y tengan mayor o menor interés. Claro, es lo que explicaba de que las diferentes actividades van a determinar diferentes gustos, que no va a ser por estereotipos sociales, sino por esa sensación de competencia en determinadas áreas y la gratificación que produce. Hombres y mujeres se van a sentir más a gusto en las áreas que dominan, y es lógico que elijan esas áreas, no más. Y las conclusiones de diversos estudios son que en libertad, hombres y mujeres eligen trabajos donde se sienten capaces. Los hombres eligen efectivamente trabajos físicos, con competitividad, con cierta agresividad, con riesgo, con aspectos más racionales y deductivos, con conceptos espaciales. A los hombres no les importa la suciedad, la incomodidad, la tensión, el movimiento. Claro, vemos muchísimos hombres en una sociedad libre en las áreas obreros, mecánicos, taxistas, ejecutivos agresivos, ingenieros, policías, bomberos, guardias forestales. Que por cierto, por ejemplo, se habla mucho de la paradoja noruega. Los noruegos se han gastado muchísimo dinero en la igualdad de género, como digo yo, a machetazos. O sea, porque sí. Entonces, se han gastado dinerales en que las ratios de hombres y mujeres se igualen en todas las áreas. Yo no sé, yo siempre digo, pero bueno, ¿para qué quieren 50% de hombres y 50% de mujeres en el área que sea? ¿Qué pasa? ¿Que los descansos se van a poner a bailar el vals? Claro, porque es ridículo. Lo que se necesita es personas competentes en unas áreas y otras. Naturalmente hay áreas en las que hay más hombres y áreas en las que hay más mujeres. Entonces, mientras hay dinero público en esas políticas y andan machacando a la gente y andan dando cursillos para que las chicas elijan ser ingenieras, que luego en muchos casos acaba produciendo fracasos vitales en las personas, porque al final han elegido por pura manipulación cosas que no hubieran elegido libremente, sino porque les han machacado. Bueno, en el momento en que el dinero público deja de fluir, se da esa paradoja que le llaman del 90-10, y es 90% hombres ingenieros, sobre todo de canales y puertos y carreteras y minas, y el 90% de mujeres enfermeras. Y cuando hay dinero público se van igualando un poco más las ratios. Hubo otro estudio muy curioso en el que se hizo un experimento, se preguntó a 200.000 personas, dice la BBC, ¿qué les gustaría ser? ¿Qué trabajo les gustaría tener? ¿No? Esto se hizo a personas, lo mismo de Suecia que de Arabia Saudí. Y entonces resultaba curioso que con unas diferencias educacionales tan enormes como las hay en Suecia, paraíso del feminismo, y Arabia Saudí, paraíso de la religión musulmana, pues era curioso cómo las diferencias no eran por la cultura, sino por los sexos. Como se les decía que qué querían ser, la inmensa mayoría de las mujeres, tanto en Suecia como en Arabia Saudí, elegían los mismos trabajos y las mismas actividades, y los hombres suecos y los de Arabia Saudí también elegían el mismo tipo de actividades. Naturalmente, lo mismo que los hombres eligen las cosas en las que se sienten competentes, las mujeres en libertad eligen trabajos donde se sienten competentes, relación interpersonal, sin demasiado rendimiento físico, no gusta más la cosa de oficina, trabajos más cooperativos, que no tengamos demasiada competitividad, que nos mina especialmente, no nos resulta gratificante, sino que más que nada nos acaban muchos casos angustiando, con alto grado de globalización, sin tensiones intensas, donde tengamos mucho trato personal, encontramos muchas mujeres en el sector terciario, muchas mujeres profesoras, muchas mujeres enfermeras, muchas mujeres médicos. En España ya hay más médicos mujeres que hombres, que hay mucho trato personal. Lo que resulta absolutamente ridículo es tratar de equiparar las ratios por sexo, al margen de todos estos condicionantes biológicos y sobre todo de los deseos individuales de las personas. O sea, ¿por qué vamos a tener que obligar a las personas para que haya esa ratio a elegir cosas que no les apetecen o que no quieren? Porque es que además, por cierto, pueden ustedes ver aquí que nuestra diferencia es tal y la tenemos tan asumida que hay alguien en esta sala que tenga duda a qué servicios tiene que ir. Estas son las puertas de unos servicios. Por lo menos en el bar donde están no ha habido nunca ninguna duda, nadie se ha confundido. Bueno,
es curioso eso, que en el empeño en que hombres y mujeres somos iguales, las leyes en los países occidentalizados, en los países modernos, como puede ser Perú, como puede ser España, nos dan igualdad de derechos. Pero es curioso que las leyes de género se cargan la igualdad en derechos para intentar conseguir una igualdad en los ámbitos que no somos iguales, como por ejemplo la igualdad física. Por ejemplo, en España, para que haya mujeres policías, han bajado las pruebas físicas de las mujeres. Porque si no, pues no consiguen que haya las suficientes. Y yo me pregunto una cosa: si una mujer que rinde hasta aquí es una buena mujer policía, ¿me quieren ustedes explicar por qué a los hombres les hacen rendir hasta aquí? Lo normal sería que todos rindieran hasta aquí, ¿no? Claro, ahí está el primer engaño. Ahí está el primer gran engaño que hace que cuando hablas con policías que van con mujeres, digan, es que al final me encuentro con que me enfrento al maleante y además encima me veo con la necesidad de proteger a mi compañera. O sea, y no es machismo, es que claro, es que la mujer policía que con la mejor de las intenciones y como mujer es una mujer muy deportista, muy competente, claro, sus marcas físicas están aquí, las del varón están aquí, no nos engañemos. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido en España, y que ahora gracias a un gobierno que tenemos muy afín a la ideología de género en la Comunidad de Madrid, que es un partido que se llama Podemos, se ha resuelto, y ahora os lo voy a contar, pues durante muchos años había un problema en la Comunidad de Madrid, y es que si a los policías se les pide unas marcas físicas, pues, en fin, exigentes, a los bomberos se les piden unas marcas físicas exigentísimas, porque la vida de las personas depende de que esos profesionales estén muy preparados, claro. Entonces, hay que tener en cuenta que el bombero carga con unos equipos de incluso de 30 kilos, que la manguera llega a pesar 28 kilos, que tiene que subir a lugares dificilísimos con todo ese peso, que además se puede ver en la necesidad de cargar con una persona para salvarla, y que además esa persona puede tener cierta envergadura, puede ser una persona fuerte y pesar. Bueno, es lógico que estén preparadísimos. ¿Qué pasa? Que las marcas físicas se negaban a bajarlas los cuerpos de bomberos por esa razón. Decía luego, si alguna mujer llega, y entraba, pues había promociones que no entraba ni una sola mujer. Y si alguna mujer entraba, luego además, es decir, una vez entraba le beneficiaba, le subían los puntos, daban las marcas mínimas, es decir, luego digamos que le bonificaban. Tampoco, no sé hasta qué punto es justo, pero bueno, no había mujeres, y las razones eran esas. Bueno, pues la lucha era si se bajaban o no se bajaban las marcas. Al final, la Alcaldía de Madrid ha bajado las marcas y ahora en este momento tenemos mujeres bomberos que tienen unas marcas por aquí. Entonces, claro, mi marido es un señor con cierta envergadura, es un hombre fuerte, decía, claro, me toca a mí una de las bomberas de cuota y ahí me quedo. Claro. Porque son bomberas de cuota. Es que además, en las discusiones, he tenido también discusiones estas de los chats, en los foros, claro, yo decía, bueno, es que tienen que estar preparadas para realizar su trabajo. Y decían, bueno, es que pueden dedicarse, por ejemplo, al salvamento de gatos. Y decían, hay que pagar a mujeres bomberos para que salven a los gatos que se quedan en los árboles. Bueno, es que pueden hacer labores administrativas. Y decía, bueno, pues entonces que saquen unas oposiciones para labores administrativas. Porque el problema que tenemos es que si en un retén necesitas dejar 20 bomberos, tienes que tener en cuenta que a lo mejor hay 8 bomberas de cuota, con lo cual tendrás que subir la ratio, no sea que, en fin, que haya un momento en el que estén todos a pleno rendimiento y las mujeres bomberos, pues, con todo respeto, pues sus marcas están aquí, no están aquí. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿en esto del género qué es lo que queremos? ¿Personas competentes o entrepiernas? ¿Claro? Esa es la gran pregunta, y lo que nos está llevando a ir a una sociedad completamente irracional, a una sociedad en la que la mediocridad se premia en función de la entrepierna. Muchísimas mujeres mediocres son feministas porque saben que tienen muchas más posibilidades de obtener puestos en detrimento de hombres más valiosos para ese puesto, simplemente porque tienen la entrepierna adecuada. Esto es a lo que nos lleva al género. Esta es la igualdad del género. Cuando les hablen de igualdad, pues en fin, pónganlo muy en el entredicho. Bueno, hay trabajos efectivamente que hombres y mujeres en general pueden realizar con éxito si se lo proponen. Incluso, salvo en los casos físicos,
que hay un componente que es imposible de superar, en general, las mujeres y los hombres, si nos empeñamos, podemos hacer muy bien un trabajo que no se nos da bien, es obvio, ¿eh? Hay trabajos también neutros que todos podemos hacer bien. Lo que es ridículo es que se empeñen en que hagamos trabajos que inicialmente estamos menos capacitados, menos preparados, menos interesados en ellos. ¿Por qué? Porque tenían que ser en las sociedades libres, es que de forma natural, en sociedades libres, sin esa intervención de esas políticas igualitarias, los cerebros y las personas elijamos lo que nos agrada, lo que nos apetece y lo que nos da la gana. Una cosa muy curiosa es que en los sitios donde hay ratios altas masculinas, sobre todo, por ejemplo, en puestos de sueldo envidiable, las mujeres piden igualdad en las ratios. Sin embargo, en sitios como, por ejemplo, pues la minería, yo no veo ningún colectivo feminista que diga que tiene que haber igual número de mineras que de mineros. Ahí están los pobres varones en trabajos especialmente sucios y peligrosos. Tampoco, por ejemplo, en España, el 90% de las personas del profesorado de infantil son mujeres. Yo no he visto en ningún momento a las feministas exigir que haya igual ratio de hombres y mujeres ahí donde hay un altísimo porcentaje de mujeres. Es decir, el feminismo es igualitario cuando le conviene. Por lo tanto, no se debería ni ignorar la realización personal y las facilidades innatas. No se deberían crear falsas expectativas. No se deberían olvidar esas grandísimas diferencias físicas. No se debería valorar el sexo por encima de la preparación o la idoneidad en el puesto. Y desde luego no se debería igualar falsamente lo que no es igual. Aquí no se discrimina a nadie. Hombres y mujeres no somos iguales. En dignidad y derechos sí. En el resto de las cosas no. Y no pasa nada. Y sí que se debería facilitar que cada uno elija lo que le agrada. Aprovechar las capacidades innatas de cada uno y respetar sin ningún tipo de presión los gustos y los deseos. La ideología de género, como es totalitaria, no respeta ni las libertades individuales, ni los gustos ni los deseos, ni siquiera en algo tan básico y tan simple como la forma en la que uno quiere enfocar su vida. Puesto que no somos iguales, ese mal diagnóstico está provocando malas soluciones, es lógico, y consecuencias negativas en todos los ámbitos. Esto produce incomprensión entre hombres y mujeres. Esto produce desolación de los hombres que se ven demonizados por esa función biológica, donde se le dice que tiene la violencia en los genes. Nuestra alcaldesa de Madrid hace poco hizo unas declaraciones en las que dijo que el hombre tiene la violencia en su ADN, la demonización del varón. El hombre lo que tiene es testosterona, el hombre lo que tiene es ese rol ancestral de defensa de la prole que nos ha traído hasta aquí. Naturalmente también se produce el desconcierto de mujeres que culpan de su función biológica a la sociedad, a ese heteropatriarcado que se han inventado, y al varón. Y la desorientación de todas las mujeres que acabamos despreciando nuestra naturaleza y nuestra función biológica. Se menosprecian las actividades consideradas femeninas, se nos engaña, se aplican esas intransigentes recetas igualitarias de coeducación y empleo, y al final se produce esa infelicidad personal de no conciliar nuestro ser biológico y nuestro ser cultural. Porque aquí no se trata de negar la poderosa herramienta que es la educación y la cultura, sino comprender esas tendencias naturales que no pueden eliminarse, que van a tener muchísima influencia en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestros intereses, en nuestras percepciones, en nuestros comportamientos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Nos formamos toda la vida, es verdad, pero desde una base concreta que está en nuestros genes, ¿de acuerdo? Y aquí vienen las preguntas que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué es más manipulador? ¿Respetar nuestra naturaleza y la libertad individual o tratar de alterarlas en nombre de una ideología sin ningún fundamento científico? ¿Qué es más manipulador? Aquí nos están diciendo que nos manipulan con los roles y los estereotipos sociales. Ustedes me dirán que es más manipulador. Y las preguntas finales. ¿Podemos variar nuestra naturaleza? ¿Hasta dónde podemos variar nuestra naturaleza? ¿Vale la pena variar nuestra naturaleza? ¿Nos va a hacer eso más libres y más felices? Pues respóndase a todo esto y permítanme que les
ponga un hecho que todos ustedes conocen pero que no han sabido interpretar debidamente, ¿de acuerdo? Que primero Dios hizo al hombre y que después tuvo una idea mejor. Aprovecho que soy chica para decirlo. Muchísimas gracias a todos.